Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la novena sesión del Diplomado Virtual de NIF para Pymes. Ya tenemos en plataforma a la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia. Doctora Nail, muy buenas noches, encantado de tenerlo nuevamente en plataforma. Muy buenas noches, doctor Edu, ¿cómo se encuentran todos? El día de hoy vamos a hablar sobre la sección 20 de arrendamientos. Entonces, comencemos. Básicamente, lo que busca la sección 20 es dar una guía para cómo debemos contabilizar un contrato de arrendamiento. ¿Qué sucede con un contrato de arrendamiento? Básicamente, un contrato de arrendamiento tiene que ver si hay transferencia de riesgos y ventajas inherentes cuando una compañía, una empresa, usa un activo. ¿A cambio de qué? A cambio de una serie de pagos. Aquí el punto fundamental es en el momento cero, en el momento del inicio del contrato de arrendamiento, si en este hay una transferencia de esos riesgos y ventajas inherentes. ¿Cómo se define esa transferencia de riesgos y ventajas inherentes? Dice la norma que lo primero que tenemos que establecer es lo siguiente, que el canon de arrendamiento, o el periodo del arrendamiento, del contrato de arrendamiento, sea casi igual al tiempo de la vida útil económica del activo. Otra característica que también debemos analizar es si el valor presente del canon de arrendamiento es casi igual al valor razonable de ese bien. Y obviamente y adicionalmente debe haber o debe existir una opción de compra. Este tipo de contratos de arrendamiento lo pueden hacer entre empresas, pero también existe un arrendamiento financiero o leasing financiero, el cual realmente el objetivo, la esencia económica de esos leasing financieros es la adquisición, la compra de activos fijos. Y pues esa compra se realiza a plazos. Como ya vimos en la sección 17 de propiedad, planta y equipo, el valor por el cual nosotros deberíamos incorporar ese activo fijo, en este caso específico, mediante un contrato de arrendamientos, porque sabemos que es una compra que va a ser a plazos, debe ser al valor presente. Entonces aquí vamos a atar un poco lo que ya vimos en la sección 17 y lo que nos va a mostrar la sección 20. Si no cumple con esos criterios de transferencia de riesgos y ventajas inherentes, la sección 20 nos define que se trataría de un arrendamiento operativo. Esto aplica solamente en ANIF para pymes. Ustedes más adelante o de pronto si aplican NIF plenas, saben muy bien que la NIC 17 cambió y ya fue reemplazada por la IFRS 16. Y ahí el tratamiento contable de los contratos de arrendamiento difiere significativamente de lo que vamos a ver hoy. Entonces, tengamos en cuenta que la NIF para pymes cambia más o menos cada 3 años, no cambia a la par como cambian las NIF plenas. Ya tendríamos que esperar la nueva versión de NIF para pymes a ver qué cambios se incorporan y si uno de esos cambios es el nuevo reconocimiento o la nueva forma de reconocimiento contable de la IFRS 16. Entonces, por ahora, seguimos basados en lo que nos dice la sección 20 en la versión año 2015. Veamos entonces el material. Entonces, ¿cuál es el alcance de la sección 20? Esta sección trata la contabilización de todos los arrendamientos distintos de los arrendamientos para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables. Se va a ver en la sección 34, actividades especiales. Los acuerdos de licencia para películas, grabaciones en videos, obras de teatro, manuscrito, patentes y derechos de autor se va a ver en la sección 18, activos intangibles. En cuanto a las propiedades de inversión, se va a ver en la sección 17, propiedades de inversión. Activos biológicos, sección 34, actividades especiales.
los arrendamientos operativos que no son onerosos. Entonces aquí también vamos a tener en cuenta que hay una serie de contratos de arrendamiento que no están dentro del alcance de la sección 20. ¿Qué es un arrendamiento? Un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario a cambio de recibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Entonces aquí básicamente la NIF para pymes en la sección 20 nos describe qué es un contrato de arrendamiento. Entonces aquí lo que básicamente nos muestra es que vamos a reconocer un contrato de arrendamiento, ya sea porque realmente lo que estamos haciendo es una compra de un activo fijo o sencillamente como un gasto lineal en el caso del arrendatario o como un ingreso lineal en el caso del arrendador. ¿Cuándo qué? Cuando no hay esa transferencia de riesgos y ventajas inherentes. Por lo tanto, la norma nos indica que hay dos tipos de transacciones de arrendamiento. El contrato de arrendamiento financiero, consistente en un contrato de arrendamiento por el cual se transfieren básicamente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. Eventualmente el título de propiedad podría o no transferirse. El contrato de arrendamiento operativo consiste en todo contrato de arrendamiento distinto de un contrato de arrendamiento financiero. Que un contrato de arrendamiento sea de tipo financiero u operativo depende de la sustancia de la transacción antes que de la forma del contrato. Es decir, realmente cuál es la intención de la gerencia o del gerente o del dueño de la empresa. Realmente está adquiriendo ese activo fijo, porque aquí tenemos que identificar un activo. Esos pagos que nosotros vamos a diferir en el tiempo, los vamos a pagar ¿por qué concepto? Simplemente por usar el activo o en el fondo tenemos la intención de adquirirlo, de comprarlo. Veamos la primera pregunta, doctor Edo. Entonces voy a leerla y espero las respuestas y la activa participación de todos. El 1 de enero del 2000X1, la entidad celebró como arrendatario un acuerdo de arrendamiento no cancelable por 5 años de una máquina que posee una vida económica de 5 años y un valor residual de 0. Entonces, aquí, como lo habíamos comentado anteriormente, una de las características es que el tiempo del contrato sea casi igual al tiempo de la vida útil del activo fijo. El 1 de enero del 2000X1, al inicio del arrendamiento, el valor razonable, el costo en efectivo de la máquina, asciende a 100.000. El 31 de diciembre de cada uno de los primeros 4 periodos del plazo de arrendamiento, el arrendatario deberá pagar 23.000. Al final del plazo del arrendamiento, la propiedad de la máquina pasa al arrendatario tras la realización del último pago por arrendamiento, 23.539. La tasa de interés implícita en el arrendamiento es del 5% anual. Esta tasa se aproxima a la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. ¿Es un arrendatario financiero u operativo? Esperamos respuestas. Bien, esperamos respuestas. Luis Piedra nos indica, doctora, financiero. A la espera de más respuestas. Fátima, es un arrendamiento financiero. Luis Piedra Santa de Guatemala. Muchas gracias, Luis. Saludos a todas las personas que están conectadas desde Guatemala. Sergio Fernández, financiero. Diana Aguirre, financiero. Magno Flores, financiero. Nos quedamos, doctora, como con la pregunta ganadora, financiero. Octavio Heredia, es un arrendamiento financiero. Tania María, financiero. Y sigue llegando más respuestas. Joel Aguilar Maldona, financiero. Edgar Leonardo, financiero. Muchas gracias a todas las personas que están escribiendo. Financiero, doctora Nail. Listo, perfecto. Entonces veamos la respuesta. El acuerdo es un arrendamiento financiero. El 1 de enero del 2000X1, el arrendamiento transfiere del arrendador al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad. En esencia, el arrendatario ahora posee la máquina.
El arrendatario es la parte que se beneficia del uso del activo arrendado y de los cambios en el valor razonable durante toda la vida económica esperada. Entonces, como vemos, cumple los criterios y más adelante los vamos a ver uno a uno, donde nos indica cuáles son esas características o esos criterios que debemos tener en cuenta en el momento de la clasificación de un arrendamiento financiero u operativo. Veamos otra pregunta. El 1 de enero de 2001, una entidad celebró como arrendatario un acuerdo de arrendamiento no cancelable por 5 años de un terreno de labranza con un valor razonable, costo en efectivo de 100.000. El arrendatario debe pagar al arrendador 5.000 por año. Nuevamente, la pregunta ¿es un arrendamiento financiero u operativo? Quedo a la espera de las respuestas. Bien, a la espera entonces de sus respuestas, adelante. Edgar Leonardo nos indica operativo, Luis Piedra, operativo, Joel Aguilar, operativo, Sandra Tapasco, operativo, Nubia, operativo, doctora Nail, Fátima también, arrendamiento operativo. Ok, perfecto. Vamos a ver las respuestas. El acuerdo es un arrendamiento operativo. El arrendamiento no transfiere del arrendador al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Por ejemplo, las ganancias y las pérdidas en el valor razonable del terreno de labranza se acumulan a favor del arrendador antes y después de celebrar el acuerdo de arrendamiento. El arrendatario simplemente posee el derecho temporal de uso de los terrenos de labranza durante un breve lapso, 5 años, de la vida económica indefinida de dichos terrenos. Aunque el arrendatario pueda no tener el título de propiedad legal de un activo, puede haber adquirido el derecho a usarlo y la responsabilidad de administrarlo conforme a un acuerdo de arrendamiento. Si estos derechos y responsabilidades son prácticamente los mismos que aquellos que el propietario legal tendría, entonces el basarse en la sustancia del acuerdo implicaría que el arrendatario reconoce un activo en su estado de situación financiera. En cambio, basarse en la forma legal, ¿por qué? Porque no tenemos a cargo, no tenemos el activo. Recordemos que un arrendamiento financiero se suscribe normalmente, un leasing financiero normalmente se suscribe con un banco, pero la titularidad legal del bien no está a nombre del arrendatario, aun cuando, desde el punto de vista de la esencia económica, el arrendatario asume todos los riesgos y ventajas inherentes del activo. De ahí porque la norma, en este punto ellos son muy específicos y nos dicen que si nosotros no reconocemos un arrendamiento financiero, un leasing financiero, de acuerdo a la esencia sobre la forma y lo reconocemos en la forma legal, implicaría que el arrendador mostrara el activo en su estado de situación financiera a pesar de haber renunciado a toda relación con el activo en favor del arrendatario. Entonces aquí básicamente, ¿qué es lo que busca? Recordemos lo que vimos en el marco conceptual, en lo que vimos en la sección 2 de la NIF para pymes. Esencia sobre la forma legal. Realmente, ¿qué es lo que se está reconociendo en los estados financieros? En los estados financieros lo que se está reconociendo es una compra a plazos. ¿De qué? De un activo fijo. Al evaluar si un acuerdo contiene un contrato de arrendamiento, la entidad debe considerar si el acuerdo depende del uso de un activo específico y si da derecho al uso de ese activo. ¿Cuándo debe hacerse esta evaluación? Debe hacerse al inicio de cualquier acuerdo nuevo, cuando hay un cambio en las condiciones contractuales del acuerdo o cuando el activo ha cambiado de forma sustancial. Es muy importante que este análisis quede reflejado en la política contable de la empresa, es decir, la gerencia, quien es la que firma y la que aprueba, la que autoriza los diferentes contratos que tiene la empresa. Cuando firma un contrato de arrendamiento, ya sea financiero o operativo,
desde el momento cero se debe de definir cuál es la clasificación para que se le informe al área contable. De ahí el área contable reconocerá en los estados financieros. Si es financiero, ¿qué debe reconocer? Un activo no corriente. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo un elemento de propiedad, planta y equipo, o un activo intangible. Cualquiera de los dos casos puede ser. Y en caso de que sea un arrendamiento operativo, estaríamos ante un gasto que debemos reconocer muy posiblemente de forma lineal. Es decir, a manera de sugerencia, a manera de las vivencias que he tenido como asesora en diferentes compañías, normalmente el contador siempre es el último en enterarse. Entonces ya el contador se entera cuando se va a pagar la primera cuota, pero no se ha hecho el análisis previo de si ese contrato, desde el punto de vista de la NIF para pymes, cumple los criterios para reconocerse como financiero o como operativo, porque fiscalmente puede ser que tenga otro reconocimiento contable. Entonces sí es muy importante que esto quede definido, esta parte de esa evaluación de si el contrato contiene si el acuerdo contiene un contrato de arrendamiento, ¿en qué momento debemos hacer? ¿Cada cuánto debemos hacer? ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser que hayamos firmado un arrendamiento financiero, un leasing, con un banco para la compra de unos vehículos o para la compra de unos vehículos. Pero ¿qué sucede? Se había definido que esa compra iba a ser por 5 años, que se iba a ejercer la opción de compra, los vehículos están reconocidos como propiedad, planta y equipo. Pero ¿qué sucede? Cambiaron las condiciones contractuales del acuerdo y ya la gerencia no tiene la intención de quedarse con esos activos fijos. Entonces, ¿cada cuánto debe hacerse esa evaluación? También, al cierre de cada año como mínimo, se le debe preguntar a la gerencia si hizo la evaluación correspondiente de los contratos de arrendamiento, con el fin de que se reconozca la esencia económica. Es decir, como cambiaron las condiciones contractuales del acuerdo, puede ser que un financiero se nos haya vuelto en operativo o un operativo en financiero. De acuerdo a lo que estábamos hablando anteriormente, debe evaluarse si con base en la norma un contrato de arrendamiento que se haya identificado en tal acuerdo es de carácter financiero u operativo. Deben separarse los apagos que hay que hacer conforme al acuerdo con base en su valor razonable, con relación con el acuerdo en su conjunto. Entonces, aquí vamos a separar qué es financiero y qué es operativo. Financieramente, analizando unos estados financieros, un arrendamiento financiero, un leasing, ¿qué nos va a reflejar? Por un lado nos va a reflejar un derecho, que en este caso sería el activo no corriente, una cuenta por pagar muy posiblemente de largo plazo, un pasivo financiero medido a costo amortizado. ¿Por qué? Porque tiene el componente de capital más intereses. Adicionalmente, ¿qué vamos a ver en nuestro estado de resultados integrales? Vamos a ver un gasto por depreciación. ¿Por qué? Por el uso que le estamos dando a ese activo fijo. Y adicionalmente tendríamos un costo financiero. Eso es lo que se vería reflejado en un arrendamiento financiero, a diferencia de un arrendamiento operativo. En un arrendamiento operativo, ¿qué se refleja? Sencillamente un gasto que se va reconociendo mensualmente contra una cuenta por pagar. ¿Cuáles son esos indicadores para clasificar si un arrendamiento es financiero? La propiedad del activo se transfiere al arrendador al final del periodo de arrendamiento. Esa es una de las características. ¿Se va a ejercer la opción de compra? Básicamente sería la pregunta que debemos hacerle a la gerencia. Al vencimiento del acuerdo, el arrendatario tiene la opción de comprar el activo. El precio que se asigna a esta opción es tal que sea razonablemente seguro que la opción sea ejercida. El periodo de arrendamiento corresponde a la mayor parte de la vida económica del activo. El activo es tan especializado que solo el arrendatario puede hacer uso de él sin hacer mayores modificaciones. El valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento que el arrendatario debe hacer conforme al contrato de arrendamiento es prácticamente igual a la totalidad del valor razonable del activo.
Entonces, la propiedad del activo se transfiere al arrendador al final del periodo de arrendamiento. Esa es una de las principales características. ¿Qué vamos a analizar también? El periodo, si ese periodo de arrendamiento corresponde a la mayor parte de la vida útil económica del activo. El valor presente de los cánones de arrendamiento. Estos son los indicadores que debemos analizar, que se deben evaluar, con el fin de identificar si es financiero o si es operativo. Adicional, la sección 20 presenta 3 situaciones adicionales que pueden llevar una clasificación como contratos de arrendamiento financiero. Las pérdidas asociadas a la cancelación del contrato de arrendamiento son asumidas por el arrendatario. Las fluctuaciones en el valor razonable al final del periodo de arrendamiento son responsabilidad del arrendatario. El arrendatario tiene la opción de extender el contrato de arrendamiento por un segundo periodo a una tarifa sustancialmente menor que a la tasa del mercado. Entonces, adicional a esos indicadores que señalamos anteriormente, la sección 20 nos indica que hay 3 indicadores más. ¿Para qué? Para clasificar si ese arrendamiento es financiero u operativo. Periodo de arrendamiento. El periodo de arrendamiento es el lapso de tiempo no susceptible de ser cancelado por el cual el arrendatario ha hecho el contrato de arrendamiento del activo, más toda ampliación de dicho lapso que el arrendatario probablemente requiera. Ese periodo constituye la vida útil a efectos de cargo por depreciación del activo tomado en arrendamiento financiero y el periodo a lo largo del cual se reconocen en los resultados los pagos por arrendamiento operativo. Es decir, aquí se debe tener en cuenta cuál es ese periodo de arrendamiento. ¿Qué debemos también tener en cuenta en los contratos de arrendamiento de terrenos y edificaciones? Para identificar las características de un contrato de arrendamiento sobre terrenos y edificaciones, los 2 elementos deben separarse. Los terrenos tienen una vida indefinida y, por lo tanto, cualquier contrato de arrendamiento asociado se clasificará como operativo, a menos que existan otras características, como el título de propiedad de los terrenos que se transfieren al arrendador. Los contratos de arrendamiento de edificaciones deben valorarse de acuerdo con los periodos de arrendamiento y pueden ser de carácter financiero u operativo. Entonces, si nosotros tenemos una bodega en arrendamiento, ¿qué dice la norma? Que en teoría debemos separar la parte del terreno y la edificación, que el arrendamiento del terreno se llevaría al gasto siempre y cuando no exista esa transferencia del título de propiedad del terreno, en cuyo caso se clasificaría como financiero. ¿Por qué? Recordemos que los terrenos tienen una vida útil indefinida. Entonces, por eso es que la norma nos indica que se deben clasificar como operativos. Entonces, ¿qué vamos a reconocer en nuestro estado financiero? Ya tomamos las características, ya analizamos los indicadores que nos indica la sección 20 y ahora vamos a reconocer. Vamos a reconocer un activo no corriente, se reconoce un pasivo por la obligación derivada del arrendamiento, es decir, los pagos totales pendientes, incluidas las cuotas y los cargos financieros acumulados hasta la fecha, que se va a reconocer en el estado de resultados integrales. Se va a reconocer un cargo por la depreciación del activo no corriente y un cargo financiero por el año. Veámoslo en números. Entonces, el 1 de marzo de 2000X1, la PYME A celebró como arrendatario un arrendamiento para adquirir un vehículo motorizado. El valor razonable, precio de venta del automóvil es de 23.010. Y la PYME A incurrió en 990 de gastos legales relacionados con el contrato, es decir, costos directamente atribuibles para poder adquirir ese automóvil. El plazo de arrendamiento es de 36 meses. La tasa de interés implícita en el arrendamiento es del 0,75% mensual. Al final del plazo de arrendamiento, la propiedad del vehículo motorizado se transfiere automáticamente al arrendatario.
Al momento de celebrar el arrendamiento, era bastante factible que la pyme A adquiriera el vehículo motorizado al final del plazo de arrendamiento. Es decir, estamos ante un arrendamiento financiero. El cronograma de arrendamiento anexado al acuerdo se detalla en el apéndice. La vida útil del vehículo motorizado es de 4 años y nosotros estamos firmando un contrato de arrendamiento por 36 meses, es decir, 3 años, casi por el tiempo de la vida útil del vehículo, con un valor residual de 0. La pyme A deprecia los vehículos motorizados de forma lineal. Elabora un extracto que muestre de qué manera el arrendatario podría presentar en los estados financieros de la pyme A para el año finalizado al 31 de diciembre del 2000X2. Entonces veamos primero el apéndice. ¿Qué nos dice el apéndice? ¿En qué momento se firmó nuestro contrato de arrendamiento? 1 de marzo del 2000X1. ¿Cuánto es nuestro valor a pagar? ¿Cuánto es ese valor por el cual reconoceríamos nuestro activo? El precio de venta del automóvil más esos costos directamente relacionados, es decir, 990. Estaríamos ante 24.000 pesos. Al cierre del primer mes, 31 de marzo del 2000X1, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un capital por la tasa de interés implícita. En este caso sería 180. ¿Cuánto va a ser nuestro pago de principal? Vamos a tener unas cuotas de 763,19, tenemos unos intereses de 180, por lo tanto vamos a abonar al principal, al capital, 583,19. Entonces aquí pues determinamos con una herramienta financiera, en este caso con una fórmula, cuál sería la cuota a pagar, teniendo en cuenta cuál es el valor presente, en este caso sería 24.000, una tasa de interés de 0.75 y con un N de 36. Para el mes siguiente, ¿qué vamos a tener? Ya no vamos a tener nuestro capital de 24.000, sino 24.000 menos el pago que debemos hacer por 763,19. Entonces vamos a tener una tasa de interés de 0.75, estamos hablando de una tasa de interés fija, por ese valor principal que tenemos, capital, 23.416,81. Nuevamente, vamos a ver cuánto se abona al pago al principal y cuánto se abona a intereses. Y en nuestro extracto de los estados financieros, como vamos a ver más adelante, ¿por cuánto vamos a reconocer esa cuenta por pagar? Por 24.000. ¿Por cuánto vamos a reconocer esa propiedad, planta y equipo, vehículo motorizado? 24.000. Pero ¿qué sucede? A la fecha de cierre de cada mes, el valor del activo no corriente se va a depreciar por 4 años, en tanto que el valor por pagar de 24.000 debemos, por un lado, causarle los intereses, que va a ser nuestro costo financiero, y por el otro lado vamos a abonar tanto a intereses como a capital. ¿Por qué? Porque es un pasivo financiero medido a costo amortizado. Y así sucesivamente, del 1 de marzo del 2000X1 hasta el 28 de febrero de 2000X4, que sería la última cuota que se pagaría por concepto de este arrendamiento financiero. Ahora veamos la respuesta para que veamos cómo se presenta en los estados financieros este contrato de arrendamiento. Entonces veamos un extracto del estado de situación financiera de la pyme A que vamos a tener al 31 de diciembre del 2000X2. Entonces, vamos a ver al 31 de diciembre del 2000X2. Tendríamos propiedades, planta y equipo. Vamos a tener 13.000. ¿Por qué? Vamos a ver el cálculo porque han pasado
9 meses del año 2000X1 más los 12 meses del año 2000X2. Entonces, el ejercicio nos dice que el literal A nos indica el cálculo. Los cálculos y las notas explicativas a continuación no forman parte de la respuesta de este caso práctico. Entonces, A, tenemos 23.010 de valor razonable, tenemos 990 de costos directos iniciales, por lo tanto, tenemos un costo de vehículo de 24.000. Tenemos esos 24.000 por esos 48 meses de vida útil, que fue el valor que determinó. Debemos tener en cuenta que por ser propiedad, planta y equipo, debemos aplicar la sección 17, es decir, la compañía en el momento en que firma un acuerdo o un contrato de arrendamiento en el cual está adquiriendo un activo fijo, ese activo fijo ya lo debe reconocer de acuerdo a la política contable. En este caso, la política contable dice que se reconoce, se deprecia por el tiempo de vida útil. En el ejercicio nos decía que el tiempo de vida útil es 48 meses. Por lo tanto, nuestra depreciación mensual es de 550. ¿Cuántos meses han transcurrido? Han transcurrido 22 meses, desde el momento de la adquisición, 1 de enero del 2000X1 al 31 de diciembre del 2000X2, perdón, porque es el momento en el cual estamos presentando nuestros estados financieros. Es decir, de marzo del 2000X1 a 2000X2, ¿cuánto tenemos de depreciación acumulada? Entonces vamos a tener 500, que es nuestra depreciación mensual por los 22 meses. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor en libros? Tendríamos el costo menos la depreciación acumulada. Entonces, ¿cuánto sería el costo? El costo es 24 menos 11.000 de depreciación acumulada. Nuestro importe en libros sería 13.000. Es decir, nuestra cuenta de propiedad, planta y equipo en este momento va a verse afectada por el uso de ese activo. Realmente lo que hicimos fue un contrato de arrendamiento adquiriendo un activo fijo y mes a mes lo que tenemos que hacer es la depreciación. De igual forma, si hubieran indicadores de deterioro, como dice la sección 27, tendríamos que hacer la medición de importe recuperable y hacer esa medición. Aquí el ejercicio es práctico, nos está diciendo que esto es un modelo de costo, no nos habla de precio de mercado ni nada, sino sencillamente es el valor del vehículo dividido de forma lineal por el tiempo de su vida útil para determinar la depreciación. Sigamos con el ejercicio, la forma en cómo se debe presentar en el estado de situación financiera y pues en el 2001 y en el 2000X2. Entonces aquí, ¿por qué en el 2000X1 19.000? Entonces nos dice literal B. Entonces son 23.010 más 990, tenemos 24.000, que va a ser nuestro valor en libros al 1 de marzo del 2000X1. Nuestra base, nuestro importe depreciable va a ser 24.000, dividimos en 48 meses. Nuestro cargo por depreciación mensual va a ser de 500. ¿Cuántos meses han transcurrido? De 1 de marzo del 2000X1 al 31 de diciembre del 2000X1 han transcurrido 10 meses. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos de depreciación acumulada al 2000X1? Nuestra depreciación acumulada al 2000X1 es de 5.000. ¿Cuánto es nuestro valor en libros? Entonces, nuestro valor en libros va a ser 24.000 de nuestro costo menos la depreciación acumulada, 19.000. Entonces aquí vamos a tener 19.000 y 13.000. Esto es en la parte de propiedad, planta y equipo. Adquirimos un activo fijo a través de un leasing, a través de un arrendamiento financiero y lo que vamos a hacer es afectarlo por su uso, es decir, vamos a causar la depreciación correspondiente. ¿Qué sucede con la parte del pasivo?
pues nosotros tenemos que presentar nuestro pasivo corriente a un año y nuestro pasivo no corriente cuando es superior a un año. Entonces, ¿cómo vamos a determinar ese pasivo corriente y no corriente? Entonces, veamos el literal C. Entonces, el capital reembolsable después del 31 de diciembre del 2000X3, es decir, 1.509,39. ¿Por qué? Porque vamos a nuestro apéndice, es decir, vamos a nuestra tabla de amortización. Y a 31 de diciembre del 2000X3, nuestro pasivo financiero, ¿en cuánto está? En 1.509. Y comparativamente, ¿cómo estaba en el 2000X1? El literal D nos dice que está por 10.107. Nos bajamos al literal D. Dice, el capital reembolsable después del 31 de diciembre de 2000X2, es decir, 10.106. Entonces, si nosotros nos vamos acá, nuevamente, vamos a nuestra tabla de amortización, a nuestro apéndice. Nos dice que a 31 de diciembre del 2000X2 está en 10.106. Es decir, tenemos un pasivo financiero medido a costo amortizado. ¿Por qué? Porque hay un componente de capital y un componente de interés, porque hay una financiación. Entonces, eso es lo que estamos presentando en nuestros estados financieros. Y la parte corriente, pues sencillamente va a ser la diferencia de lo que nos quedaría pendiente por pagar. Está descrito en la parte E. Entonces, nuevamente bajamos a la parte E. Entonces, tenemos el capital de 10.106 menos 1.509, que es el capital reembolsable después del 31 de diciembre del 2000X2. Entonces, eso lo presentaríamos en la parte no corriente. Y de igual forma o de forma comparativa, para el 2000X1 están en los literales E y F. No se preocupen por este ejercicio. Este ejercicio lo tenemos en nuestro Excel, el que hemos venido en cada una de las clases armando. Yo se lo voy a enviar el día de hoy al doctor Edu para que lo analicen, para que lo revisen. Igual en el material de formación de la sección 20, es un material de formación que se encuentra a disposición de todos ustedes en la página de IASBI, van a encontrar más ejemplos de estos. Continuemos. ¿Qué vamos a ver en el estado de resultado integral? Pues en el estado de resultado integral, por un lado, vamos a ver estos costos financieros. Entonces aquí nos dice el ejercicio que veamos el literal G. Entonces vamos al literal G. Entonces es la columna de interés, que es de qué total, de tomar cuántos son mis costos por intereses. Entonces tomamos todos nuestros costos por intereses y lo vamos a reflejar en nuestros estados financieros, que es el gasto por interés que se ve reflejado en el estado de resultados integrales. Comparativo 2000X2 con 2000X1. ¿Dónde más vamos o debemos presentar este contrato de arrendamiento financiero? Entonces vamos a tener
los flujos de efectivo. En los flujos de efectivo vamos a ver los flujos de efectivo por actividades de operación, lo que se ha pagado por intereses, que es exactamente igual a esos costos financieros que estamos reflejando en nuestro estado de resultado integral para el año 2000X1 y 2000X2. Y en la parte de nuestro flujo efectivo vamos a presentar dentro de actividades de operación esos pagos de pasivo derivados de los arrendamientos financieros. Entonces, ¿cuánto hemos pagado al cierre de cada año? Y se presentan como pasivos derivados de arrendamientos financieros. Esa parte proporcional del pago cuando estemos montando el flujo de efectivo. ¿Qué sucede con las notas? Entonces, ¿qué debemos presentar en las notas? Pues lo primero que tenemos que hablar es de las políticas contables. Entonces, cuando vimos la sección 8 de políticas contables, nos indicaba que teníamos que hacer un pequeño resumen de las políticas contables más significativas. Entonces, dentro de esas políticas contables significativas, muy posiblemente esté arrendamientos. Entonces, en arrendamiento nos dice, en su inicio, el arrendamiento se clasifica como operativo financiero. Los arrendamientos financieros transfieren del arrendador al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y ventajas de la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. Al comienzo del plazo de arrendamiento, los derechos de uso, según arrendamientos financieros, se reconocen como partidas de propiedad, planta y equipo al valor razonable al inicio del arrendamiento. Se reconoce un pasivo correspondiente por las obligaciones bajo un arrendamiento financiero para realizar pagos del arrendamiento a favor del arrendador. Cada uno de los pagos mínimos por el arrendamiento se divide en dos partes que representan respectivamente la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente. La carga financiera se distribuye de manera que se genere una tasa de interés periódica constante sobre el saldo restante del pasivo, como el ejercicio que estábamos viendo. Las cuotas contingentes se reconocen como gastos en la determinación del resultado del periodo en que se incurrieron. Propiedad, planta y equipo. Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida. Los vehículos motorizados se deprecian hasta una tasa del 25% anual. Eso sería en la nota 1, donde hacemos el resumen de las políticas contables significativas. En la nota 8, propiedades, planta y equipo, ¿qué vamos a encontrar? Recordemos que la sección 17, propiedades, planta y equipo, nos decía que teníamos que hacer una conciliación. ¿En qué consistiría esa conciliación? Entonces, al 1 de enero del 2000X1, pues no vamos a tener costo, vamos a tener una adquisición durante el año 2000X1 de 24.000, que es el valor del arrendamiento financiero de esos vehículos motorizados. La depreciación que se registró durante el año 2000X1 de 5.000, nuestro valor en libros es de 19.000, como lo vimos anteriormente. ¿Qué sucede con el año 2000X2? Entonces, vamos a iniciar con nuestro costo de 24.000, la depreciación acumulada, lo que viene del año anterior, 5.000, más la depreciación acumulada del año en curso, 2000X2. ¿Esto qué significa? Que ya nuestro activo, comparativamente al año anterior, estaba en 19.000, para este año está en 13.000. Esta es la nota de propiedad, planta y equipo. Pero ¿qué sucede en la nota de préstamos a largo plazo? Entonces, esos futuros pagos por arrendamiento tenemos que separarlos entre ¿qué? En 12 meses, entre 1 y 5 años y más de 5 años. Entonces, ¿cuánto tenemos que pagar? Al 2000X1 teníamos que pagar 19.842. Comparativamente, para el año 2000X2 teníamos que pagar 10.684. Se hace el análisis de esos costos financieros que se van a cancelar y cuánto sería nuestro pasivo por arrendamiento. Y vamos a separar cuánto es corriente y cuánto es no corriente para llegar al mismo valor del pasivo por arrendamiento. Entonces, primero, como les había dicho anteriormente, esta hoja de Excel les va a llegar a ustedes con todos los ejercicios que se han elaborado, que se han montado durante el transcurso de las secciones que hemos visto. Es muy importante tener en cuenta este ejercicio como para que veamos desde una forma didáctica
cómo se presenta un contrato de arrendamiento en los estados financieros. Doctor Edu, no sé si hasta aquí habrán alguna pregunta respecto a este tema o continúo con la explicación. Doctora Naira, no tenemos preguntas, pero vamos a pedir, si tuvieran alguna pregunta, pueden hacerlo, por favor, vía chat, como también vía micrófono. En la parte izquierda superior hay un icono que indica levantar la mano, hacen clic, me llega una notificación y les habilito el micrófono. Entonces, si llega preguntas. No tenemos preguntas, doctora Naira. Perfecto. Perfecto. Entonces, como le comenté, doctor Edu, entonces este archivo yo se lo envío pues para que quede a disposición de todos los participantes. Fantástico, doctora. Muchas gracias. Continuamos entonces con la presentación, que era básicamente esto que les estaba comentando, pero en números. Entonces, ¿qué vamos a ver en el estado de situación financiera? ¿Qué vamos a ver en el estado de resultados integrales? En el reconocimiento inicial, el arrendatario debe reconocer un activo y un pasivo en su estado de situación financiera al inicio del periodo de arrendamiento. Los montos deben registrarse al valor razonable del activo o, si son menores, al valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento que se han determinado al instaurar el contrato. Claro, esto financieramente tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El activo fijo que estoy comprando lo tengo que comprar al menor de ese precio de mercado o ese valor presente que yo pagaría por el acuerdo de arrendamiento. Yo no podría dejar, por ejemplo, en el caso de mis vehículos, el vehículo que estábamos viendo ahorita, supongamos que el valor razonable es 24.000 con todo, pero el banco, cuando me entrega a mí la tabla de amortización, me dice que no, que el valor presente a hoy es 25.000. Esa diferencia sería un costo financiero. ¿Por qué? Porque la norma es muy clara y nos dice que los montos deben registrarse al menor entre ese valor razonable y ese valor presente. Ya la diferencia, pues ya hace parte de la financiación. El valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento se calcula estableciendo los pagos mínimos que deben hacerse conforme al contrato, como se explicó anteriormente, y descontándolos para tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Claro que sí, es lo que nosotros vimos en el apéndice, en la tabla de amortización. No es lo mismo pagar 24.000 hoy, como en el caso del ejercicio, 24.000 en 5 años. Si los pagos mínimos que deben hacerse según el contrato, incluido todo valor residual no sin garantía, es decir, el monto por el que podría venderse el activo al final del periodo de arrendamiento que no está garantizado por el arrendatario, se descuentan a la tasa de interés implícita en él, el resultado debe ser igual al valor razonable del activo tomado en arriendo. Ese es en teoría. En teoría, lo que yo pagaría a futuro, si lo traigo a valor presente a hoy, en teoría ese valor presente debería ser igual a mi valor razonable. No deberían haber diferencias. Los costos indirectos iniciales en que el arrendatario haya incurrido se suman al costo del activo. Recordemos el ejemplo. Se sumaron los 990. Los costos directos iniciales son costos diferenciales que se pueden atribuir directamente a la negociación y acuerdo de un contrato de arrendamiento. ¿Listo? Esto ya está claro cuál es ese reconocimiento inicial. Entonces, como tenemos un activo no financiero, un activo no corriente, perdón, ese activo fijo como tal, debemos aplicarle lo que dice la sección 17. Dado que conforme a un contrato de arrendamiento financiero se reconoce un activo no corriente en el estado de situación financiera del arrendamiento, la norma también exige que el activo sea depreciado. El activo debe depreciarse a lo largo de su vida útil o, si no existe certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad del activo al final del periodo de arrendamiento, el lapso de duración del contrato si este es más corto. Es decir,
Si la gerencia dice los vehículos no tenemos aún o no tenemos la certeza de si los vamos a adquirir a futuro, es decir, no sabemos si vamos a ejercer la opción de compra a futuro y el contrato está por 3 años, lo que deberíamos hacer en ese caso específico es depreciarlo durante el tiempo del contrato. Si al año siguiente nuevamente se le pregunta a la gerencia si tiene la intención o no y ellos dicen sí, vamos a comprarlo, en ese caso específico pues estaríamos ante una estimación de vida útil, ya no lo haríamos por el tiempo del contrato, sino por el tiempo de la vida útil económica. Esto no es un error, es sencillamente una estimación. Se debe tener en cuenta, por eso hace hincapié la sección 20 en que se debe hacer una evaluación en el momento cero y en el momento en que cambien las condiciones de ese contrato de arrendamiento. ¿En qué momento cambia? Si yo no tengo la certeza por cuánto tiempo voy a utilizar, si voy a comprar ese activo fijo, entonces en ese caso tendría que estar haciendo la evaluación para determinar si definitivamente se va o no se va a ejercer la opción de compra. Carga financiera. Cada cuota pagada conforme un contrato de arrendamiento financiero está conformada por una combinación del cargo financiero y el reembolso de capital, como vimos en el ejercicio. El cargo financiero total por el periodo completo de arrendamiento es los pagos totales por arrendamiento menos la obligación inicial por el arrendamiento financiero correspondiente al valor que sea menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento y los cargos financieros totales. Veamos nuestro ejercicio, veamos nuestro cronograma. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros realmente pagamos? Por intereses, durante todo el ejercicio, se canceló ay, oh Dios, no me deja tomar suma.